Una nación podría borrarse del mapa sin explosiones, sin terremotos, sin un enemigo visible. Es la advertencia atribuida a Baba Vanga este enero de 2026 que hoy suena más inquietante que nunca. No sería una desaparición ruidosa, sino algo mucho más perturbador, una extinción silenciosa. Y lo más desconcertante es que, cuando miras los datos que se acumulan año tras año, parece que el guión ya empezó a cumplirse. La vidente búlgara, conocida por anticipar acontecimientos que después el mundo reconoció demasiado tarde, dejó una visión que durante décadas se tomó como exageración o metáfora. Hablaba de un país europeo que se quedaría sin gente, de ciudades donde la vida cotidiana se apagaría, de una cultura antigua que se iría borrando hasta parecer un recuerdo inventado. En su momento, aquello parecía imposible. Hoy, en cambio, hay lugares donde lo imposible ya tiene estadísticas, mapas y fechas aproximadas. Si este tipo de análisis te interesa, dale like y suscríbete a Pisco Misterio, porque lo que viene ahora no es solo una historia sobre un país, es un espejo que podría reflejar el destino de muchos más. Porque ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay una nación que se está contrayendo por dentro. No por una guerra abierta, no por un cataclismo, sino por una combinación de dos fuerzas que no hacen ruido, la falta de nacimientos y la fuga constante de población. Escuelas que cierran porque no hay alumnos. Pueblos donde el silencio pesa más que el viento. Hospitales que pierden servicios porque ya no hay suficientes jóvenes para sostenerlos. Y lo más duro es que esto no es una teoría mística, es demografía, es aritmética, es una curva que, si no cambia, termina en un punto final. Lo escalofriante no es solo la caída, sino la velocidad con la que se acelera cuando cruza cierto umbral, como si a partir de ahí la propia realidad empujara hacia abajo. Para entender por qué esta profecía se siente tan cercana en 2026, hay que retroceder varias décadas. Bulgaria, principios de los años 80. En Petrich, una mujer ciega recibe visitantes en una casa sencilla. No es una celebridad al estilo moderno, no vive para el espectáculo, no construye una imagen pública como lo haría alguien hoy. Quienes la buscan llegan por desesperación, curiosidad o necesidad de respuestas, y salen con frases que se les quedan clavadas. Baba Vanga, Vangelia Gusterova, hablaba de imágenes, símbolos, escenas que no siempre tenían sentido inmediato. Su forma de mirar el tiempo no era la de un informe técnico, era la de un lenguaje extraño que, según sus seguidores, solo el futuro podía traducir. Entre las visiones que se le atribuyen, hay una que durante años quedó en segundo plano, quizá porque no tenía el dramatismo típico de las profecías más famosas. No hablaba de fuego, ni de destrucción instantánea. Hablaba de algo más difícil de creer, la muerte lenta de una nación. Una tierra antigua, de raíces profundas, que un día se quedaría sin hijos. Y cuando una tierra se queda sin hijos, no solo pierde población, pierde continuidad. Pierde manos para trabajar, voces para cantar, ojos para recordar. Pierde la cadena invisible que convierte el pasado en futuro. La forma en que se cuenta esta profecía suele incluir una frase clave: el mundo se volvería demasiado frío para el alma humana. Y ahí está el núcleo del asunto, porque ese frío no tiene por qué ser meteorológico. Suena a otra cosa, a vacío, a desconexión, a una sociedad que sigue funcionando por inercia mientras por dentro se apaga el deseo de mañana. Como si la vida pudiera mantenerse un tiempo con motores materiales, pero sin combustible simbólico. Y cuando una cultura entra en esa fase, lo primero que se rompe es la idea de futuro. No el futuro como palabra, sino el futuro como sensación real. Ahora bien, si uno se pregunta qué país encaja con esa descripción en 2026, la respuesta aparece una y otra vez en informes, gráficos y análisis: Bulgaria. Es casi una paradoja, porque estaríamos hablando del mismo país donde vivió la profetisa. Pero lo realmente inquietante no es la paradoja, sino el patrón. Porque Bulgaria no sería un caso aislado, sería el ejemplo más extremo, el laboratorio real de lo que sucede cuando una nación cruza ciertos límites demográficos y no encuentra un camino de regreso. Bulgaria ha perdido millones de habitantes desde finales del siglo XX. Y esa pérdida no se explica por un solo factor, sino por una suma que se retroalimenta. Por un lado, nacen pocos niños. Por otro, muchas personas jóvenes se marchan para buscar estabilidad y oportunidades. Cada joven que se va no es solo una persona menos hoy, es una familia menos mañana, una escuela menos abierta pasado mañana, un pueblo menos vivo dentro de 20 años. Y cuando la espiral se instala, es como si la realidad entera cambiara de tono. Porque no es lo mismo vivir en un país que crece, donde la gente imagina proyectos a largo plazo, que vivir en un país donde el relato dominante es aquí ya no hay futuro. En 2026, lo más duro de este fenómeno es que ya no se limita a números abstractos. Se ve en la textura de la vida cotidiana.
Hay aldeas donde las casas se quedan cerradas meses, años. Hay calles donde se nota que falta la edad media de la sociedad, como si entre los mayores y los niños quedara un hueco. Hay servicios públicos que se vuelven insostenibles no porque falte buena voluntad, sino porque falta gente. Y cuando falta gente, todo se encarece, todo se vuelve más difícil, todo pierde densidad humana. La cultura se convierte en un museo de sí misma. Aquí viene la pregunta que transforma esta historia en algo más que una curiosidad. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo pasa una nación de tener un flujo normal de generaciones a vivir con una sensación de retirada permanente? La respuesta suele buscarse solo en economía, política, salarios, vivienda. Y sí, esos factores importan. Pero hay algo más profundo que atraviesa el asunto, algo que, si quieres, puedes llamar psicológico, cultural o espiritual. Porque la decisión de traer vida al mundo no es solo una ecuación de dinero, también es un acto de confianza. Y cuando una sociedad pierde la confianza colectiva, su fertilidad se vuelve un termómetro del estado del alma social. Muchos jóvenes búlgaros que hablan de este tema repiten ideas parecidas. ¿Para qué traer un niño si todo está cuesta arriba? ¿Para qué construir aquí si la mayoría se marcha? ¿Qué clase de futuro le puedo ofrecer? No es una frase aislada, es un clima. Y cuando ese clima se vuelve dominante, incluso las personas que podrían formar familia empiezan a postergar una y otra vez hasta que ya no llega el momento. A veces por incertidumbre económica, a veces por falta de redes de apoyo, a veces por miedo, a veces por agotamiento. El resultado es el mismo: menos nacimientos hoy, menos jóvenes mañana, menos posibilidades de sostener el país pasado mañana. Hay otro dato que suele aparecer en todos los análisis: el envejecimiento acelerado. Cuando una sociedad tiene pocos nacimientos y además pierde población joven por emigración, la pirámide demográfica se invierte. Entonces la edad media sube, y no por un éxito de longevidad saludable, sino por ausencia de base generacional. Eso tiene consecuencias inmediatas y futuras. ¿Quién sostiene el sistema sanitario? ¿Quién mantiene viva la economía? ¿Quién paga pensiones, servicios, infraestructuras? La respuesta, si no hay relevo, empieza a parecerse a un eco. No porque la gente mayor sea una carga, sino porque una estructura diseñada para equilibrio entre generaciones se rompe cuando una generación se vuelve demasiado pequeña. Y aquí entra una idea que muchos expertos repiten: hay puntos de no retorno. No porque sea literalmente imposible revertir una caída, sino porque, a partir de cierto momento, las medidas tardan demasiado y la inercia ya es brutal. Incluso si mañana aumentara la natalidad, esos bebés tardarían 20 años en convertirse en fuerza laboral. Mientras tanto, el país sigue envejeciendo. Y si además la gente se sigue marchando, la recuperación se vuelve una carrera contra el tiempo. En este punto, la profecía atribuida a Baba Vanga adquiere un peso simbólico especial, porque su lenguaje no describe solo un problema técnico, sino una causa más íntima, una sociedad que olvida por qué existe. Puedes leer eso como metáfora, pero suena inquietantemente preciso cuando se observa un país donde parte de la juventud siente que la vida es una espera sin recompensa. Cuando el sentido de pertenencia se debilita. Cuando la idea de comunidad se fragmenta. Cuando la identidad colectiva ya no ofrece un para qué que valga la pena transmitir a hijos que aún no existen. Y si crees que esto se queda en Bulgaria, aquí está la parte que hace que todo cambie de escala. Bulgaria puede ser el caso más extremo y más rápido, pero el patrón aparece en muchos lugares. En Europa del Este, varias naciones han vivido descensos fuertes desde los años 90. En parte por transiciones políticas y económicas, en parte por migraciones hacia el oeste, en parte por crisis locales que hicieron que mucha gente buscara una vida más predecible en otros países. Pero en 2026 el fenómeno ya no es del este. Se extiende a Europa Occidental y a varias regiones de Asia desarrollada, y en algunos casos con cifras aún más bajas de fertilidad. Esto es clave: si el problema fuera solo económico, bastaría con crecer y mejorar. Pero hay países con altos niveles de riqueza y aún así con tasas de natalidad extremadamente bajas. Entonces aparece otra explicación: una crisis de sentido que atraviesa a las sociedades modernas. Un cansancio interior. Una cultura donde el individuo queda solo, donde la comunidad se vuelve frágil, donde la vida se organiza alrededor de productividad, consumo y pantallas, y donde, sin darte cuenta, el futuro se percibe como amenaza en lugar de promesa. No es que la gente no quiera en un sentido simplista, es que muchas personas no logran sentir que el mañana sea habitable emocionalmente. En esa lectura, el frío del alma del que hablan ciertas versiones de la profecía no sería una poesía rara, sería una descripción del clima psicológico de una era. Una era donde todo está conectado y, sin embargo, la soledad crece. Donde la información sobra y, sin embargo,
el sentido falta. Donde hay opciones infinitas y, sin embargo, la gente se siente atrapada. Y cuando una civilización entra en ese estado, empieza a perder el impulso de continuidad. No solo por cálculo, sino por falta de narrativa. Si no hay una historia colectiva que valga la pena extender, ¿para qué extenderla? Aquí es donde la profecía se vuelve más oscura, porque sugiere que no se trata de un país, sino de una ola. Como si Bulgaria fuera el primer dominó visible, el aviso adelantado, el ejemplo tangible de lo que puede ocurrir cuando una sociedad se queda sin relevo y sin sueño. Y cuando el primer dominó cae, los demás no tienen por qué caer igual, pero sí tienen que mirarse en ese espejo. Y entonces llega la pregunta incómoda, la que cambia el tono del video. ¿Qué señales indicarían que un país está entrando en ese camino? En los relatos atribuidos a Baba Vanga se repiten imágenes que encajan de forma inquietante con lo que ya se ve en varios lugares. Una de ellas es la de escuelas que cierran. Esto no es solo una anécdota. Una escuela cerrada es un símbolo enorme, significa que ya no hay niños suficientes en un área para justificar el futuro inmediato. Significa que las familias jóvenes no están, o no llegan, o no se quedan. Significa que un pueblo empieza a despedirse de sí mismo. Otra imagen es la de ancianos que quedan solos porque los hijos viven lejos. Esto es especialmente duro en regiones donde la emigración es masiva. No porque los hijos sean malos, sino porque la economía los empujó a irse. El resultado es una herida social, generaciones separadas por fronteras y por necesidad. Y cuando el cuidado se vuelve un problema estructural, la sociedad entera cambia su forma de respirar. Los sistemas de atención se saturan, el personal escasea, y la sensación colectiva se vuelve más pesada, como si el tiempo fuera una carga. Otra señal es el campo vacío. Tierras fértiles sin gente. Casas sin humo. Rutas sin tráfico. Esto es una especie de muerte lenta del territorio, porque el territorio no desaparece, pero pierde su vida humana. Y cuando el territorio pierde su vida humana, la cultura se deshilacha. Las tradiciones ya no se practican, solo se recuerdan. Los dialectos se apagan. Las fiestas se vuelven actos simbólicos para turistas, no para comunidades vivas. La identidad se queda sin cuerpo. Y ahí aparece el tema más delicado, el que suele generar tensión en cualquier conversación pública, la sustitución demográfica. La idea de que, cuando una nación pierde población, otras personas llegan y ocupan el espacio. Esto, dicho sin cuidado, puede convertirse en conflicto. Pero como fenómeno histórico, es real, los vacíos se llenan. Las ciudades no se sostienen solas. Las economías buscan manos. Los territorios atraen a quienes necesitan empezar de nuevo. El problema no es la llegada de otros, el problema es que una cultura local deje de reproducirse y luego se sorprenda de que el mundo no se detenga a esperarla. En esa lectura, no hay juicio, hay consecuencia. Lo que vuelve esto realmente profundo es otra frase atribuida a esas visiones: cuando muere el alma colectiva, el cuerpo de la nación la sigue. Si lo piensas, una nación no es solo un mapa. Es una trama invisible de confianza, pertenencia, historia compartida, memoria, valores, símbolos. Cuando esa trama se rompe, el país puede seguir existiendo administrativamente, pero por dentro se vacía. Y si se vacía por dentro, su capacidad de proyectarse al futuro se debilita. Esto no se arregla solo con dinero. Porque puedes mejorar salarios, construir viviendas, dar incentivos, y aún así no reparar el hilo que hace que una persona diga: sí, quiero que mi vida continúe más allá de mí. En 2026, este tema se vuelve aún más inquietante por una razón. Las sociedades modernas han creado herramientas enormes para vivir mejor, pero también han creado una forma de vida que a veces erosiona la comunidad. La gente se mueve mucho, cambia de ciudad, cambia de trabajo, cambia de entorno. Eso puede ser libertad, pero también puede ser aislamiento. Y criar un hijo en aislamiento es difícil. El ser humano no está diseñado para hacerlo solo. Necesita tribu, red, apoyo, confianza. Cuando todo eso se debilita, el deseo de formar familia se choca contra una pared invisible. No es solo no quiero, es no puedo imaginar cómo. En el guión de hoy, la profecía de Baba Vanga funciona como una alarma simbólica. No porque se trate de creer o no creer ciegamente, sino porque señala un punto que muchas veces se evita. La crisis demográfica es, en parte, una crisis de sentido. Y si es una crisis de sentido, entonces su solución no puede ser solo administrativa. Necesita una recuperación del para qué. Por eso, cuando algunas versiones de estas visiones hablan de una salida, la describen como un retorno a lo sagrado de la vida. Y sagrado no tiene por qué significar religión concreta, aunque para muchos sí lo será. Puede significar algo más simple y más universal,
volver a tratar la vida como algo valioso en sí mismo, no como una molestia, no como un obstáculo, no como una carga automática. Volver a sentir que la continuidad tiene belleza, que la familia puede ser proyecto, que el futuro puede ser hogar y no amenaza. Ahora bien, aquí viene un giro importante. Esto no va de decirle a nadie lo que debe hacer con su vida. No va de imponer una decisión. Va de entender por qué una civilización entera podría dejar de tener impulso generativo. Y eso es distinto. Porque una cosa es la decisión individual, y otra es el clima cultural que empuja a millones en la misma dirección. Cuando eso ocurre, ya no es un tema privado, es un síntoma colectivo. Y por eso importa aunque no vivas en Bulgaria. Porque Bulgaria sería el síntoma más visible, la señal adelantada, pero la pregunta real es, ¿qué está pasando en el corazón de las sociedades modernas? ¿Por qué tantos lugares avanzados, con educación, tecnología y recursos, entran en una fase donde tener hijos se vuelve raro, pesado, postergable hasta desaparecer? ¿Qué dice eso de nuestra relación con el futuro? Mira a tu alrededor. Escucha conversaciones comunes. Mucha gente habla del mañana con cansancio, con miedo, con ironía, con la sensación de que el mundo está demasiado complicado. Y sí, hay motivos para preocuparse, hay crisis reales, hay incertidumbre. Pero también hay algo más, una narrativa dominante donde el individuo se convierte en el centro absoluto y la comunidad se vuelve secundaria. Y cuando el individuo se queda solo, el futuro se vuelve una carga personal, no una construcción compartida. Entonces la idea de criar, educar, transmitir, sostener, parece demasiado grande para una sola persona. Y ahí el deseo se apaga. La profecía, contada así, deja de ser un cuento oscuro sobre un país lejano y se convierte en una pregunta directa para el espectador. ¿Qué historia estás viviendo? ¿La historia de una humanidad que se repliega, que se cierra, que se encoge por falta de propósito? ¿O la historia de una humanidad que atraviesa una crisis para volver a recordar lo esencial? Porque esa es la parte más poderosa de este tema, no es un destino fijo. Es una tendencia. Y las tendencias cambian si cambian los significados que las sostienen. Imagina por un momento lo que significa que un país llegue a una extinción funcional. No es que desaparezca de golpe. Es que se vuelve un nombre con territorio, pero sin continuidad cultural propia. Un nombre que existe en documentos, pero no en una vida vibrante. Un nombre que permanece, pero sin relato vivo. Y si eso te parece exagerado, piensa en lo que hace que un lugar sea un lugar, no son solo edificios. Son generaciones caminando las mismas calles con significados distintos. Son abuelos contando historias a nietos. Son niños jugando donde antes jugaron otros niños. Cuando esa cadena se corta, el lugar cambia de naturaleza. Algunas proyecciones demográficas sugieren que, si ciertas tendencias se mantuvieran durante décadas sin corrección, Bulgaria podría seguir reduciéndose de forma drástica hacia la segunda mitad del siglo XXI. No hace falta clavar un número exacto para entender el mensaje. Una caída sostenida durante tanto tiempo transforma un país de raíz. Y en esa transformación, lo que se pierde no es solo cantidad de gente. Se pierde densidad humana, se pierde energía social, se pierde capacidad de reinventarse. Porque reinventarse requiere juventud, y juventud requiere nacimientos, y nacimientos requieren esperanza. Por eso, en este punto del guión, la pregunta más inquietante no es ¿qué país es? Porque ya lo hemos dicho. La pregunta es ¿qué causa esto de verdad? Y aquí es donde la visión de Baba Vanga, real o atribuida, acierta en algo esencial. La causa no es una sola. Es una suma de factores materiales y simbólicos. Es economía, sí, pero también es confianza. Es vivienda, sí, pero también es comunidad. Es trabajo, sí, pero también es sentido. Y si intentas resolverlo solo desde lo material, puede que mejores condiciones, pero no reavives el deseo de futuro. Porque el deseo de futuro no nace de un cheque, nace de una historia interior. Ahora viene la parte más personal, la parte que transforma la información en elección. Este video no tiene como objetivo asustarte. Tiene como objetivo despertarte. Porque detrás de cada gráfica hay una pregunta íntima. ¿Qué tipo de vida estamos construyendo como cultura? ¿Una vida donde la conexión se sustituye por velocidad? ¿Donde la pertenencia se sustituye por rendimiento? ¿Donde la familia se percibe como obstáculo en lugar de refugio? No para todos, claro, pero como tendencia general. Y si esa tendencia se convierte en norma, la demografía simplemente refleja la pérdida del impulso colectivo. Y al mismo tiempo, aquí está la buena noticia. Si el problema tiene una raíz de sentido, también tiene una salida de sentido. No es fácil, no es rápida, pero es posible. Significa reconstruir redes, reconstruir confianza, reconstruir comunidad.
Significa volver a valorar la vida cotidiana como algo que merece continuidad. Significa recuperar la idea de que el futuro puede ser un regalo y no solo un riesgo. Significa, para muchas personas, volver a una dimensión espiritual. Para otras, volver a la pertenencia humana básica. Para otras, volver a una narrativa de propósito que no dependa solo de éxito individual. Según cómo se cuentan estas visiones, habría una ventana crítica, una década donde se decide hacia donde se inclina la balanza. En ese relato, los años entre 2025 y 2035 serían un punto de inflexión. No porque un reloj mágico suene, sino porque las tendencias acumuladas llegan a una fase donde o se corrigen o se endurecen. Y si lo piensas, tiene sentido. Cuando una curva desciende por mucho tiempo, llega un momento en que recuperarla requiere un esfuerzo enorme. Antes de ese momento, aún hay margen. Después, cada año cuesta más. Entonces la pregunta final no es ¿se cumplirá la profecía? La pregunta final es ¿qué hacemos con la advertencia? Porque una advertencia es útil solo si cambia algo. Y cambiar algo no significa que cada persona tenga que tomar la misma decisión. Significa que como cultura volvamos a crear condiciones donde el futuro sea imaginable y deseable. Donde la comunidad exista. Donde las familias que quieran existir puedan sostenerse. Donde el cansancio no sea el idioma universal. Y aquí, Irene, hay una idea poderosa que atraviesa todo. Las profecías más inquietantes no siempre son predicciones inevitables. A veces son espejos. Te muestran una consecuencia para que mires la causa. Te muestran un final posible para que recuperes la responsabilidad del presente. Y en ese sentido, Bulgaria es un espejo adelantado. No para señalar con el dedo, no para decir miren qué mal, sino para decir miren lo que pasa cuando una sociedad pierde el hilo. Porque si no aprendes del espejo, el espejo se convierte en destino. Cada vez que eliges conexión sobre aislamiento, estás fortaleciendo el tejido humano. Cada vez que eliges comunidad sobre cinismo, estás haciendo el futuro más habitable. Cada vez que eliges propósito sobre ruido, estás restaurando el calor del alma colectiva. Puede sonar abstracto, pero esas elecciones se vuelven estructura. Y cuando se vuelven estructura, la demografía cambia. No de un día para otro, pero cambia. Porque las sociedades no se reproducen solo biológicamente, también se reproducen simbólicamente. Se reproducen cuando creen en sí mismas. Así que te dejo con la pregunta que lo resume todo. ¿Qué harás tú con esta información? ¿La olvidarás como un dato curioso o la usarás como una señal para mirar tu vida y tu entorno con otros ojos? Porque el patrón está en marcha, sí, pero el desenlace no está sellado. El futuro no está escrito en piedra. El futuro se construye, se elige, se sostiene o se abandona. Si este video te movió por dentro y crees que puede despertar a alguien más, compártelo. A veces un mensaje llega justo a tiempo para cambiar una mirada, y una mirada puede cambiar una vida. Nos vemos en el próximo video de Pisco Misterio, y recuerda esto, las naciones no mueren solo por catástrofes, a veces mueren por perder la razón de seguir viviendo. Y esa razón, todavía, podemos recuperarla.